Buenas noches a todas y todos y gracias por acompañarnos de nuevo para este martes del conocimiento muy especial. Hacemos esta noche una pequeña parada de las clases de Badiou. Paramos un poquito de hablar de este filósofo francés y regresamos con los proyectos que hacemos con el IRD, el Instituto de Investigación y Desarrollo aquí en el Ecuador. Tenemos la suerte y el gran honor de recibir al doctor César Paz y Miño, que es especialista en genética médica y investigador en genética humana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Entonces, bueno, les voy a dejar la palabra a Jean-Luc Le Pennec, que es el director del IRD aquí en el Ecuador. Pero les quiero comentar que vamos a tener una presentación de 40 minutos del doctor César Paz y Miño, y de ahí seguiremos con 20 minutos de intercambio con el público, preguntas. Entonces, si ustedes quieren preguntarnos cosas, los pueden hacer de manera muy sencilla en el Facebook y nosotros vamos a recibir sus preguntas y vamos a comentar esos pedidos al doctor César Paz y Miño y tal vez a Jean-Luc Le Pennec. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche. Dejo la palabra a Jean-Luc Le Pennec, el director del IRD. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, Charles, por esta introducción. Bueno, yo soy simplemente el representante del Instituto de Investigación para el desarrollo aquí en Ecuador, en Quito. Es un gusto entonces introducir un poco esta noche del martes del conocimiento que está organizado por la Alianza Francesa. Quiero también agradecer a Gabriela de la Alianza y a Julia Brunella del IRD por coorganizar este evento. La verdad es que es un honor y un gusto introducir esta charla del doctor César Paz y Miño de la Universidad UTE de Quito. César tiene más de 30 años de experiencia de investigación genética en temas de enfermedades de civilización, incluyendo la predisposición a cáncer, por ejemplo. Trabaja también en enfermedades genéticas raras y en el impacto del ambiente en la salud humana. Hace sus estudios con métodos de genética clínica y de genética molecular humana. Uno de sus temas de especialidad es la yo no puedo pronunciar esta palabra. Genotoxicología. Genotoxicología. Sí, con César nos hemos conocido en la UTE hace ahora 2 o 3 años, creo, en el marco de eventos para promocionar esos temas de gran interés para la sociedad, especialmente en Ecuador. Y ahora con César, siendo yo vulcanólogo, estamos desarrollando un proyecto sobre la genotoxicidad de la ceniza volcánica en los pulmones humanos, sabiendo que hay comunidades aquí en el país que son muy expuestas a este tipo de riesgo. Pero César es también un gran divulgador y quisiera insistir sobre este aspecto. Tiene facilidades para difundir y ofrecer su ciencia al público, cualquiera el nivel, y su comunicación ha sido muy pertinente en el marco de la crisis COVID. Agradezco bastante a César por haber compartido en varias ocasiones su conocimiento conmigo en la enfermedad de COVID, por ejemplo. Me ha ayudado mucho para manejar la crisis a mi nivel de representante del IRD aquí en el país. Ahora César nos presenta una charla sobre otro tema en el cual ha trabajado bastante en estos últimos años con sus equipos y nos va a hablar del origen genético de los ecuatorianos con cuestiones de identidad y de mestizaje. Es un tema obviamente que me apasiona a mí personalmente desde hace años, así que esta charla es casi un pedido personal a César. Y yo soy muy agradecido que César haya aceptado presentar este tema de gran aporte para todo el público que nos está siguiendo. Muchas gracias. Adelante, César. Mil gracias por participar en los martes del conocimiento de la Alianza Francesa. Ya tienes la palabra. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches primero y quiero agradecer en realidad esta deferencia que han hecho conmigo la Alianza Francesa para participar en estos conversatorios, al IRD, a Jean-Luc, que tenemos una buena relación y amistad científica y personal. Entonces, esto me complace mucho porque siempre he tenido como un sueño en realidad de participar en cuestiones pegadas al gran desarrollo científico que tiene Francia y todas las actividades que la Alianza Francesa hace aquí. Entonces, para mí es un honor en realidad participar de estas charlas y voy a hablar de algo que a mí me apasiona desde siempre, que ha sido la evolución, el tema del origen de los seres humanos, y he tenido la fortuna de, al trabajar en genética, vincularme a este tipo de información y ahora puedo plantear una cuestión mucho más sustentada de dónde venimos los ecuatorianos, y ustedes van a apreciar los datos que tenemos. La mayoría de cuestiones que voy a hablar son estudios nuestros de genética, y ahora con genómica, la diferencia entre genética y genómica es que genética estudio un gen por un gen, genómica estudia un grupo de genes funcionando. Esa es la diferencia. Entonces, voy a tratar de introducir poco a poco en los conocimientos que puedo compartir con ustedes. Voy ahora a compartir mi pantalla para que, y vamos a ir directamente a la cuestión que nos compete. Este es mi charla. Para entendernos todos, los humanos estamos compuestos por células. Las células de diferentes tejidos, ¿no es cierto? Aquí están algunos tejidos. Del más interesante que nos sirve mucho en genética es este la sangre, que ahí hacemos muchos de los estudios genéticos que ahora voy a presentar. ¿Cómo estudio una población? Aquí está una lista de cuestiones en las cuales uno puede sustentar los trabajos y las distancias genéticas, el origen genético, la ancestría de las poblaciones. Entonces, tengo estudios históricos, geográficos, comparaciones físicas, las antropológicas que nos han servido mucho, las paleoantropológicas que nos han servido mucho, lingüísticas, biológicas, bioquímicas. Los grupos sanguíneos han sido una cosa espectacular para saber cómo es el comportamiento de la migración humana. Las genéticas y las genómicas, que es lo que acabo de explicar, un solo gen, las genéticas, muchos genes, las genómicas. Esto es una célula humana. Dentro de la célula humana tengo el núcleo, donde está el material genético, que es el ADN, y tengo también unos corpúsculos fuera del núcleo, si este es el núcleo, unos corpúsculos fuera del núcleo que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias sirven para degradar sustancias tóxicas o fármacos o químicos, pero también tienen material genético. El material genético de las mitocondrias es un poco diferente al material del núcleo. Perdón, César, Dígame. porque no vemos tu documento, entonces tal vez lo puedes, A ver. lo puedes compartir con nuestro público para que él pueda entender un poquito más. A ver, sí, pero yo he puesto compartir. ¿Qué es lo que me pasó aquí? Dice compartir la pantalla. Tengo compartiendo. Y tal vez puedes finalizar y volver a empezar. Y volver a compartir. A ver ahí. Vamos a ver. Compartir, ¿no es cierto? Share screen. Comparto esta. Compartir. Ahí sí. Ahí. Ahí Okay. Está perfecto. Ya te dejo seguir.
no te voy a molestar más. No, no, es que mejor que me hayas dicho. Ahí estamos, ¿no es cierto? Exacto, está perfecto. Ahí, entonces, esto es lo que les decía, que tenemos la posibilidad de hacer estudios históricos, geográficos, físicos, antropológicos, lingüísticos, biológicos, bioquímicos, grupos sanguíneos, genéticos, genómicos, para poder entender una población y su origen. La célula tiene dos partes, estaba explicando el núcleo, donde está el material genético, pero también hay unos corpúsculos que son las mitocondrias, donde también hay material genético. El núcleo es heredado de padres y madres, pero las mitocondrias solo se heredan por vía materna. Toda la humanidad entera tiene solo mitocondrias maternas, solo vienen de la madre. Y en el núcleo los varones tienen una característica propia de varones, que es el cromosoma Y, que solo se hereda por vía paterna. Entonces, esto nos sirve en realidad para estudiar el material genético, está en las células de esta, el núcleo está aquí, ahí están estos corpúsculos que se llaman cromosomas en forma de X, y el ADN, que es una fibra, es una tira que en la célula mide unos 74 metros si yo lo estiro, y ahí están los 23,000 genes humanos. Los genes humanos nos dan las características de la humanidad similar a todos, pero nos dan particularidades que son las que vamos a estudiar. Y aquí están las mitocondrias también, que son parte del material genético que uno transmite a la descendencia. La genética siempre ha llamado la atención y siempre hemos tratado de interpretar qué pasa en el mundo desde las culturas pre-incásicas. Esto es del Perú, esto es la cultura Valdivia de Ecuador. Siempre has llamado la atención, ¿no? Bicéfalo, un síndrome de Down, un enanismo acondroplásico. Y a través de la pintura uno puede también ver el interés que ha tenido la humanidad en las pinturas. Miren ustedes este cuadro de las meninas, aquí hay una persona con un enanismo acondroplásico, aquí otro tipo de enanismo, y este es el niño de Valleca, que también es otro tipo de enanismo que han llamado siempre la atención. La base de esto está en los genes. La diversidad de las poblaciones, si vemos, uno regresa a ver a la persona que está al lado y es diversa. Esa diversidad se fundamenta en los genes, es decir, mientras más variaciones en ciertas porciones de genes tengo, más diverso soy. En esencia soy el mismo ser humano, con variaciones en el color de la piel, en el tamaño, color de ojos, forma de la nariz, del pelo de una manera y de un color, etcétera. Pero al final somos todos seres humanos con variaciones genéticas. Entonces, estas variaciones están fundamentadas en el ADN. Es un cuadro de Dalí, para los que tienen afición a esto, donde él pintó el año 63 de este cuadro, que es más o menos coincide con el descubrimiento del ADN. ¿Qué estudio para caracterizar una población? Aquí he puesto yo una lista de lo que hemos hecho nosotros, desde estudios físicos, que se llama fenotipo en genética, estudios de huellas bioquímicas, la hemoglobina puede ser, proteínas inmunoglobulinas, etcétera, que están ahora de moda las inmunoglobulinas por el COVID. Grupos sanguíneos, hay 32 grupos sanguíneos y lo que yo hago es escoger unos de estos para caracterizar poblaciones, estudio los cromosomas que hemos visto, estudio el ADN nuclear de las variantes que pueda haber ahí, el ADN del cromosoma Y, que solo es por vía paterna, unas regiones que ahora les voy a explicar que se llaman Short Tandem Repeats, STRs, los indels, que son secuencias de ADN de inserción y de pérdida, de porciones, ya también voy a explicar, y los ADN de las mitocondrias. Con todo esto, nosotros haciendo todo esto, ahora podemos caracterizar bastante bien a las poblaciones, y eso es lo que voy a profundizar un poquito más. En una encuesta que se hizo en el Ecuador, ¿cómo nos definimos los ecuatorianos? Nos autodefinimos. El 71% decía que era mestizo,
7.20 afroecuatoriano, indígena 7.10, Montubio 7.40, blancos 6.10 y otros grupos étnicos 0.43. Así nos autodefinimos. Pero cuando hacemos los estudios genéticos, ahí es diferente. Ahí empezamos a ver que esto va variando un poquito. Entonces, aquí retomo. Los cromosomas se heredan del padre y la madre. Las mitocondrias solo de la madre. Entonces, yo puedo rastrear la información, por ejemplo, de las mitocondrias, que si vienen solo de la madre, podría rastrear la información hasta la primera mujer que existió. Por eso se llamó en la jerga científica el ADN de Eva. Sabemos que Eva no existe como concepto científico, pero se lo usó como asociar de que podríamos los genetistas llegar a saber cómo era el ADN de la primera mujer. Y por tanto, si hay una información que se hereda solo por vía del padre, que es la del cromosoma Y, entonces podría también saber cómo es la información genética de los primeros hombres. Entonces, sabiendo la información de los primeros hombres y de las primeras mujeres, el ADN de Eva y el ADN de Adán, para dar esto en la jerga científica, yo puedo caracterizar poblaciones, de dónde vienen. Entonces, eso hemos estado trabajando años. Entonces, la diversidad genética depende de la diversidad de ciertas porciones del material genético. No de porciones esenciales, sino de porciones que no son esenciales. Digamos, si a mí me varía una parte de mi ADN, no me hace más inteligente o menos inteligente. Estas porciones que varían son simplemente sin información relevante. Estas son las que usamos, en cambio, para caracterizar las poblaciones. Yo puedo hacer, por tanto, si rastreo poblaciones, puedo decir, si parto de un individuo, este de aquí, por ejemplo, vamos a ver si pongo este, es más interesante este. Sí. Si pongo un individuo, por ejemplo, cojo este individuo de aquí, y voy haciendo un rastreo con la información genética, yo puedo llegar, como ustedes ven aquí, al origen africano, asiático, europeo, americano o de Oceanía. Esto ya puedo hacer con la información genética que yo he ido acumulando a través de los años y los estudios que tenemos ahora en genética. Entonces, tomo un individuo, tomo una población y hago la caracterización. Entonces, cuando hago la primera evaluación de la población, veo que más o menos todos somos parecidos. El origen es en África y se va expandiendo la población fuera de África, en la parte del cercano oriente y lejano oriente, toda Asia, y a América llega la población a través del estrecho de Bering. Lo mismo ocurre en Oceanía, que llega a través de la primera flujo hacia la parte sur de Asia, digamos, ¿no? Pero al final, cuando yo veo las características genéticas de los humanos, más o menos todos somos humanos, con variaciones pequeñas, por eso digo más o menos todos somos iguales, ¿no? Si es que yo hago una clasificación forzada de las etnias del mundo, claro, encuentro que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias. No puedo decir que un poblador de tez negra es igual a uno de tez cobriza del norte o blanca totalmente de Suecia. O sea, hay diferencias, por supuesto. Y eso nos ha servido para clasificar. Los humanos somos expertos clasificando. Nos ha desunido esta clasificación en vez de unirnos. Han surgido temas raciales, el concepto de raza se ha tergiversado y ahora, en cambio, pensamos que hay una sola raza, la humana, y hay variaciones genéticas. Cuando uno habla de grupos étnicos, que sería lo mejor, estás hablando de una población que tiene acumulada cierta información genética. Esos somos étnicamente hablando y genéticamente hablando. Todos la misma raza, la raza humana, con variaciones étnicas que significan variaciones de los genes.
Entonces, ¿de dónde viene esta variabilidad? Si el centro de África fue el origen, se fue expandiendo a través del mundo y los humanos llegamos a América, esta parte de acá, del sur, más o menos hace unos 7.000 a 9.000 años. Todo este proceso de migración parece que tiene unos 160.000 a 200.000 años. Todo el proceso de aparecimiento de los seres humanos en el mundo. El origen del humano en realidad se habla de 1.000.000 de años, pero el proceso de expansión ha durado unos 200.000 al menos. Entonces, miren ustedes cómo ha sido el origen de esta variación. 100.000 años atrás, a 200.000, se fue expandiendo por Europa, por Asia, llega al estrecho de Bering y en Beringia, cuando estaba todo congelado, pasa a América. Aquí hay un fenómeno especial, como es una parte muy estrecha del planeta, se produce un fenómeno que se llama el cuello de botella. Entonces, este cuello de botella, bueno, aquí simplemente para recalcar el tema del origen y cómo ahora a través de estudios genéticos puedo yo caracterizar genéticamente Europa, África y América, que son los tres grandes grupos poblacionales que puedo caracterizar en Latinoamérica y que puedo tener información confiable de los genes y de las porciones de variación que me hacen clasificar a las personas. Entonces, aquí otra vez el tema de las mitocondrias y el núcleo. El núcleo tiene cromosomas y tiene ADN, y las mitocondrias tienen ADN. Esta solo por vía materna, esta solo por vía materna y paterna. Entonces, el ADN de las mitocondrias se transmite, como digo, solo por vía materna. Entonces, las mitocondrias de la madre va a todos los hijos, varones o mujeres, y los padres no participan en las mitocondrias. Por tanto, puedo rastrear eso. Este es el ejemplo del cuello de botella, que es muy interesante. Tú pones unas canicas en una botella y el momento que tú las sacas a un recipiente más grande, no pasan todas ni pasan proporcionalmente el mismo color. Hay unas que van a pasar más y otras menos. Aquí, por ejemplo, el azul prevalece y el amarillo no. Esto pasa exactamente con el material genético cuando pasa por una zona estrecha geográfica como fue el estrecho de Bering. Entonces, no pasaron todos los genes, pasaron solo algunos. Esto es justo el fenómeno de cuello de botella que hace que unas características genéticas sean muy propias de la población americana, de toda América, ¿no? De toda América. Entonces, esto es lo que ocurrió. Pasaron poco material genético, pero se expandió y varió. Y al variar, ese material genético hizo que se produzcan características propias genéticas. Entonces, yo sí puedo ahora utilizar estas características genéticas para evaluar la población y ver qué grado de distancia genética tengo entre América y el resto del mundo, y África. Entonces, esto es lo que hemos ido haciendo poco a poco. En el Ecuador tenemos que existen autodefinidos unos 28 grupos étnicos y que están repartidos en diferentes partes, ¿no? O sea, más o menos la mayoría de estos de la sierra tienen que ver con población quichua. Aquí tenemos un cúmulo de población afro, lo mismo aquí cerca de Quito, que está el Chota, donde tienes también población negra, y el resto pues puede estar dividido entre quichuas y diferentes tipos de quichuas. Y aquí están los nombres que no me voy a detener porque esto no es del interés. Simplemente saber que existen muchos grupos étnicos con características genéticas propias. Cuando vemos el mapa de las mitocondrias solo heredadas por la madre,
Miren, tenemos el origen de las mitocondrias en África, se llaman las ELEL, son las primitivas, ¿no? Y de ahí se fueron expandiendo y variando, las mitocondrias mutan su material genético, siguen siendo mitocondrias, pero hay porciones que mutan y dan características que permiten rastrear poblaciones. No dan funciones nuevas, solo permiten rastrear poblaciones. Y entonces, a través de esto ahora podemos clasificar todos los tipos de mitocondrias, H, T, U, V, W, X, que son variantes genéticas del material genético de la mitocondria. Y las que van a América en realidad son todas estas, la A, B, C, D, un poquito grupo aquí especial del X, que tiene que ver con, ustedes vean, con esta población de acá, de Europa. Entonces, esto es una cuestión especial, son los Clovis que se llaman, que es una población que migró y que se estableció en esta zona, pero que no se difundió en toda América. En toda América, más bien, el origen es asiático. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Estudiamos las mitocondrias de 4 regiones: Esmeraldas, Otavalos, Quito y Guayaquil. Porque esas zonas eran representativas, al menos para el estudio que queríamos hacer. ¿Qué encontramos? Que la población mestiza del Ecuador tenía un origen triple, ¿no es cierto? De Asia, de la parte de esta de Asia, China, parte de India y parte de España, lógico. Entonces, la población mestiza con una variante genética que se llama G15043A. O sea, no se preocupen de esto con un nombre raro. ¿Qué pasa con los otavalos? Los otavalos venían de Australia y también ciertas características de la India, ¿no? Luego cogimos población afro, venía de esta parte del Congo, que sabemos por historia que llegaron a República Dominicana y de ahí se repartieron la población de esclavos y llega al Ecuador esta variante, la T151. Y la población de la costa, curiosamente, tenía mucho que ver con esta parte del Asia, ¿no? De Asia cercana, de Jordania sobre todo y Arabia Saudita. Esto es curioso, pero eso es lo que vimos nosotros. Entonces podemos construir un mapa en realidad de dónde vienen las poblaciones. Entonces, la siguiente cosa que hicimos es profundizar el estudio y para eso analizamos unas zonas específicas del material genético del núcleo. Estas zonas se llaman STRs y están repartidas en los 22 cromosomas y en el cromosoma X y en el cromosoma Y, que ustedes le ven que es aquí chiquito. Entonces, nosotros analizamos todas estas variantes en los diferentes cromosomas y a través de estas variantes lo que llegamos a determinar es que los mestizos, la población mestiza, tiene propias, todo lo que está en azul, STRs propios se llaman, STRs Short Tandem Repeats, que son regiones que se repiten unas sobre otras. Los afro tienen propios STRs, los quichuas tienen propios STRs y compartimos entre estas dos de estos, estas dos de estos, estas dos de estos y estas que comparten todos. Entonces, hoy podemos, construyendo mitocondrias, construyendo STRs, podemos decir cómo es la composición de los ecuatorianos, pero nos falta todavía 2 datos más. Entonces, miren ustedes, ya solo con estas zonas cortas de material genético, short tandem repeats, ya podemos clasificar, ¿no es cierto? Indígena, europeo y africano, porque eso es lo que tenemos como poblaciones para comparar en los grandes grupos poblacionales. Entonces, si yo comparo qué pasa con los genes indígenas en población mestiza, tengo 61% de genes indígenas. En población indígena
tengo 90% de genes indígenas. En población afro tengo 12% de genes indígenas. Y así, mestizo con europeo tengo 32% de genes europeos, 7% de genes indígenas y 23% de genes afros. Y los africanos, curiosamente, tienen 7% de genes mestizos, digamos así, 3 de indígenas y 65 de afroecuatorianos. Entonces aquí podemos poner un número más, ¿no es cierto? Más o menos 10 por ahí, más o menos 5 en algunos casos. Y la población empieza a tener una explicación de dónde procede. Cogimos otra característica, que es la del cromosoma Y. El cromosoma Y solo se hereda por vía paterna. Entonces, aquí hay unas porciones de material genético que tienen estas letras químicas, que si ustedes recuerdan son adenina, timina, adenina, guanina, adenina, citosina. Entonces, yo puedo ver estas variantes que no me dan características especiales, simplemente pueden variar en tamaño. Y al variar en tamaño, yo puedo clasificar una persona en variante M242 o variante M3. Esos son nombres que vamos poniendo con un sistema internacional de clasificación. Entonces, haciendo este rastreo, ¿a dónde llegamos? Cogemos los solo varones. Las mujeres no transmiten esto. Y puedo hacer un rastreo hasta los primeros humanos. Entonces, ¿sí? Las mitocondrias me dan solo de mujeres, el cromosoma Y me da solo de hombres, los STRs me dan de hombres y mujeres. Yo puedo ir construyendo el mapa de los ecuatorianos. Entonces, el cromosoma Y se transmite solo por vía paterna. ¿Cómo llega? Llega a América más o menos hace unos 15.000 años, lo más antiguo, y viene a América del Sur a esta parte de aquí, ¿no? Ahora se sabe que estudiando estos pueblos que serían como el origen quichua de los pueblos, los pastos, los caranquis, los otavalos, los quichuas mismos, los guarangos, los cañaris, podemos nosotros ir viendo cómo ha sido el comportamiento de los diferentes grupos STRs. Esto construimos ya los datos que arrojan los estudios y vamos comparando con diferentes grupos de América Latina para ver con quién nos parecemos o con quién no nos parecemos. Resulta que la población del Ecuador, quichua, se compara con muchos de los otros países, ¿no? Y aquí ustedes vean esta característica que se llama C3. El C3 es muy especial en el Ecuador. Tenemos en la población del oriente ecuatoriano y el origen de este C3, curiosamente, hoy sabemos que viene de Oceanía. Entonces, tengo dos opciones, que sí hubo un flujo por Oceanía hacia las costas del Ecuador, que son las más cercanas a Oceanía, o que hubo un paso efectivamente por aquí, por el estrecho de Bering, y que por vía marítima llegaron a la parte del Ecuador y poblaron la parte atrás de los Andes, la Amazonía. Pero no se ha encontrado este grupo C3 en poblaciones aledañas como Colombia, Perú, solo aquí en el Ecuador. Hay un estudio de hace unos pocos días que justamente haciendo el estudio de la C3 habla ya del origen por vía del mar y que llegó al Ecuador este origen de esta variante C3 por la ruta costera. Entonces, la población de América, más o menos calculando las variantes y lo que se llama el reloj molecular, yo puedo hacer un reloj de cada cuánto tiempo hay una mutación de material genético. Entonces voy construyendo un reloj. Ese reloj se calcula que para llegar al Ecuador
está dentro de los 7.000 a 9.000 años, que coinciden con los datos antropológicos y paleoantropológicos. La primera cultura ecuatoriana es la cultura del Ilaló, y esta es de hace 9.000 a 11.000 años. Entonces, esto coincide con los datos genéticos. Entonces, empieza a tomar cuerpo el estudio. Y hoy sabemos que el grupo nuestro de Ecuador y de otros países, esto es un estudio que hicimos hace unos meses, ya tenemos el parentesco. Aquí voy yo sacando una variante y voy viendo con quién se parece. Entonces, se parece a esta población, esta se parece a esta población, y voy construyendo el origen común del material genético, que es este origen que se llama la parte, el cromosoma Y, su variante Q, que es típica de América Latina. Entonces, ahora ya puedo ir viendo con quién se parece la variante Q. Miren ustedes, con esta parte de Asia. Y esta parte del C3, específicamente el C3, se parece a zonas un poco menos asiáticas y más euroasiáticas. Hay una última forma de evaluar el origen de las poblaciones que se llaman indels, variantes de inserción y de lesión, simplemente por tamaño, ¿no es cierto? Unas partes se pierde, ustedes vean lo verde, pierde porciones, y otras gana porciones. Inserción, esta parte de lesión, por eso se llaman indels, inserción de lesión. O pierdes o ganas. Y entonces ahora sabemos que hay una serie de indels en todo el material genético, hay una serie de indels que van variando en el número de indels que yo puedo encontrar. Hemos escogido, y en el mundo se ha escogido, 46 de toditos estos, 46 que son los más informativos para estudios poblacionales. Aplicando esos 46 de todos estos, ¿qué hemos encontrado? Entonces, aquí ya tenemos cosas más interesantes. Hemos visto que si clasifico a los ecuatorianos como mestizos, amerindios y afros, y tengo los indels patrón, los guías, caucasoide, amerindio y afro, y empiezo a ver cómo es la composición. Mestizos 31.7, amerindios 60, afros 7.5, de características genéticas del grupo mestizo. Amerindios, tiene 7% de caucasoide, 90% de amerindio y 3% de afro. Y los afros tienen 24% de caucasoide, 12% de amerindio y 64% de afro. Entonces, ahora ya voy construyendo el mapa general de los ecuatorianos con los datos de mitocondrias, cromosoma Y, STRs e indels. Yo ya puedo decir cómo mismo es la población del Ecuador. Entonces, yo puedo, incluso si analizo un individuo específico, digo, usted tiene genes de Centroamérica y América del Norte, la parte sur, tiene genes de esta parte de Brasil, tiene genes de esta parte del África, del Congo, de esta parte del norte de Europa, de Iberia, de la parte de Asia, y entonces yo puedo construir de un solo individuo o de una población las características genéticas que tiene esta población. Entonces, cuando yo hago un resumen de todo lo que hemos visto, STRs, mitocondrias, cromosoma Y e indels, ahora ya puedo decir que los ecuatorianos tienen una composición de 59.6% de nativoamericanos, de europeos 28.8% y de africanos 11.6%. Si profundizo un poquito más, yo puedo dividir por zonas. Ustedes vean aquí, solo por color, la zona donde más genes
digamos así, material genético indígena, nativo americano tengo es en el oriente. Baja un poco en la sierra y baja un poco más en la costa. Los genes europeos tengo más en la costa, un poco menos en la sierra y un poco menos en el oriente. Y los genes nativos africanos tengo un poco más en la costa, un poco menos en la sierra y un poco menos en el oriente, en la Amazonía. Entonces, yo ahora puedo saber incluso por zonas cómo es la composición de esta población que tiene al menos 3 grupos étnicos grandes, por eso se llama trihíbrida. Trihíbrida, nativo americano, europeo y africano, que son los componentes más grandes y fuertes que hemos venido estudiando. ¿Para qué sirve esto? O sea, esto, para alguien decir que tiene población más de un grupo, más de otro grupo, no sirve para nada, en realidad, en la práctica. O sea, eso no importa. Sirve el momento que tú asocias con algo. Ese algo son enfermedades. Entonces, ahí sí te das cuenta que sirven para algo. Entonces, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa famosa. Esta es la distribución de la tolerancia a la lactosa. Donde está más azul es menos tolerante a la lactosa la población. Donde está más blanco, más claro, es más tolerante a la lactosa la población. ¿Qué pasa en el Ecuador? Hemos hecho ya el estudio aquí. ¿Y qué vemos? Hemos hecho el estudio en todos estos puntos verdecitos de tolerancia a la lactosa. ¿Y qué encontramos? En resumen, que hay una variante genética, se llama CC, que nos hace que sí digerir la lactosa, y hay 2 variantes, la CT y la TT, que hace que no digiramos la lactosa. ¿Y eso de dónde viene? Curiosamente, mientras más genes europeos tenga, más tolerante soy a la lactosa. Y mientras menos genes europeos y más genes indígenas tenga, soy menos tolerante a la lactosa. Y esto tiene una explicación histórica. Parece que el gen de la resistencia a la lactosa surge hace unos 7.000 a 10.000 años en Europa, cuando aparece el sedentarismo y aparece la domesticación. La gente tenía que, para sobrevivir, guardar alimento. ¿Cuál era la mejor forma de guardar alimento domesticado? De las vacas y la leche, que las hacías queso. Si yo toleraba la lactosa, podía sobrevivir en la época de escasez. Si yo no toleraba la lactosa, me moría. Y entonces, ¿quién prevalece? Prevalecen los individuos tolerantes a la lactosa. Los mamíferos no deberían tomar leche. Nosotros somos un caso especial, tomamos leche de otro animal y somos tolerantes o más o menos intolerantes. Esto tiene la explicación de esta manera. Entonces ahí ya ves que tiene una explicación. ¿Para qué me sirve estudiar población? Luego vimos una cosa curiosa, esto simplemente como dato, que en los estudios en el mundo se ignoraba mucho la población latinoamericana. Se estudiaba población mucho blanca, población negra en diferentes partes, pero latinoamericanos muy poco. Y entonces hicimos un estudio de cómo era esta cuestión curiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios genómicos, 91% población blanca y 0,5 hispánico. Estudios clínicos, blancos 26, hispanos 0,2. Ahí se me ha ido un H, perdón. Biobancos de población negra, 59%. Blanca, perdón, 59%. Pacientes derivados oncológicos o modelos de pacientes, población blanca, hispanos 0,4. Entonces, hay una prevalencia, hay un sesgo de estudios raciales en el mundo, sí, y por eso es que existen más datos de un lado que de otro. Entonces, para que ustedes vean que esto sí tiene lógica, cogimos algo que estaba de moda y en esto estamos trabajando. El COVID, ¿no es cierto? El COVID necesito que tenga esta puerta de entrada que se llama AC2 y el virus se
pega en esta puerta de entrada con una proteína que se llama S, la de espiga. Entonces, esto tiene que tener variaciones, así como te infectas unos más de gripe, otros menos de gripes, otros de la garganta más, otros de la garganta menos. Para el COVID debe pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que se descubrió? Que el grupo sanguíneo A era resistente. Qué curioso, resulta que nosotros hacemos el estudio en el Ecuador y los otros grupos deberían ser resistentes, ¿verdad? ¿Qué pasa en el Ecuador? Cogemos grupo A, B, B y 0. Resulta que los casos más graves tenemos del grupo 0. Entonces, esto que surge de Europa, el grupo A, y de China, que el grupo A es el más resistente, aquí se me cruzan los cables y digo, esto no es muy cierto, porque estoy viendo que la probabilidad de enfermarse del grupo 0 sigue siendo alta, entonces tengo que encontrar otra cuestión, debe ser étnico. ¿De dónde parto esto? Bueno, aquí les cuento un poquito, todos los virus del COVID vienen de China, llegaron al Ecuador desde Irlanda, los primeros que se secuenciaron y de la península ibérica. Hoy tenemos muchos, lo va a pasar, tenemos ya muchos genomas, sabemos el virus de dónde viene, con estudios de evolutivos del virus, genómicos del virus, ya sabemos a qué familias pertenece, dónde está el virus, y también tenemos que entender entonces la relación de virus y huésped. El huésped tiene etnias y ahí tiene que haber alguna influencia. Entonces, lo primero que se encontró es que hay un receptor, el ACE2, que les decía la puerta de entrada, pero también hay otro. Hoy se acaba de descubrir hace unas semanas que hay un co-receptor, que es el NRP1. Estos dos hacen que el virus entre y la cantidad de receptores, dependiendo del grupo étnico, varía. Entonces, hay unos grupos étnicos que son más susceptibles y otros menos susceptibles. Esto es cómo se relacionan estos dos marcadores, ¿no? La proteína del virus, Spike, la proteína del receptor de la célula y el correceptor NRP1. Entonces, esto cuando yo analizo ya un poco más con la lógica que estoy hablando de correlacionar etnia con enfermedad, es lo que encuentro. Primero, que hay un montón de proteínas, algunos diseños por computadora, de todas las proteínas que tienen que ver con la infección viral. Estas son proteínas humanas que tienen que ver con la infección del virus, y voy viendo esta relación de la ACE2, la principal, con la NRP1, que es una que me hace incluso que aparezcan síntomas especiales. Entonces, yo puedo relacionar síntomas, huésped y virus. ¿Cómo lo hago eso? Parto de que hay estudios que muestran que la población negra de Estados Unidos es donde más muertes tiene, comparado con los asiáticos, los hispanos y la población blanca. Entonces, esto me hace pensar que sí existen diferencias étnicas. Entonces, en el Ecuador yo puedo utilizar los datos que tenemos ya ahora de población mestiza con esta composición, 61 indígena, 32 caucásicos, 7 afro, los indoamericanos 90, 7 y 3, y los afros 65, 23 y 2. Entonces, yo puedo empezar a construir un mapa de predisposición a la enfermedad por COVID. Cojo todas las variantes genéticas con estos nombres raros y las interrelaciono con las proteínas del virus. Esta interrelación huésped, genética de huésped, con el virus me arroja por los modelos que estamos usando esta interrelación, la primera interrelación. Con estos síntomas, insuficiencia respiratoria, fallo cardiorrespiratorio, problemas renales, musculares, neurológicos y dérmicos. Entonces, ahora yo ya puedo entender que las personas no se enferman igual porque tienen una raíz genética diferente. Ahí sí tiene sentido el clasificar personas. Si yo voy un poquito más, y estos son resultados de nuestros 31 proteínas que hemos analizado en pacientes ecuatorianos, en población ecuatoriana, trazo una correlación de proteínas y puedo ya relacionar estas 5 con estos síntomas de los pacientes y diferentes genes que están interviniendo en la sintomatología de los enfermos.
Entonces, ¿para qué me sirve todo lo que he hablado? Desde mi perspectiva, aparte de lo bonito que puede ser saber de dónde vienes, tiene aplicación si yo hago estudios de población y enfermedad, la relación de la población con la enfermedad. Nosotros hemos hecho, y solo les cuento para no profundizar más, en un tumor de retina, en una enfermedad que se llama neurofibromatosis, que son tumorcitos en los sistemas nerviosos, la fibrosis quística, distrofias musculares, corea, una enfermedad que afecta a los movimientos, una enfermedad del hígado, hemocromatosis, linfomas y mielomas, que son cánceres de la linfa y de la sangre, la intolerancia a la lactosa, cáncer de próstata, de mama, enfermedades raras específicas y genes de vulnerabilidad a infecciones que hemos estudiado, el HIV, el Helicobacter pylori y el COVID. Siempre hemos metido el tema étnico haciendo esta relación etnia con predisposición. Y entonces ahí sí tiene lógica. En definitiva, cuando yo comparo más de 190 variantes genéticas, 246 secuencias genéticas comparadas en el mundo, esto está ya probado, comparto más genes que no comparto. Por tanto, puedo concluir que existe una sola raza, la humana. Es una especie reciente, más o menos 200.000 años, 9.000 años en el Ecuador. Las evidencias genéticas de una especie moderna a través del ADN nuclear, del mitocondrio, del cromosoma Y, que hay poca selección, es decir, todos somos los mismos, nos cruzamos entre todos los humanos que conocemos. Hay mucho flujo genético porque estamos moviéndonos en el mundo, somos los mismos humanos y la clasificación de raza es cultural y no biológica. Entonces, esto nos arroja los estudios de poblaciones. Y hasta ahí llego. Gracias. Muchísimas gracias, César, por tu presentación. La verdad, muy interesante. Ya, yo personalmente aprendí mucho. Y entonces, tal vez el público que está con nosotros nos puede enviar sus preguntas en el Facebook de la Alianza Francesa y les vamos a contestar. Tenemos unos 10-15 minutos para hacer eso. Y tal vez, no sé si Jean-Luc, tú tienes algunas preguntas para César de tu lado, mientras que la gente nos está escribiendo. Bueno, yo agradezco mucho a César por esta charla. Tomé muchísimas notas y yo tengo miles de preguntas en realidad. Así que podríamos conversar durante horas y horas porque hay muchas cosas que, bueno, yo tenía más o menos clara, otras que aprendí, obviamente, ¿no? Y bueno, si toma unas cuestiones, bueno, no sé si se logra ver, por ejemplo, en la parte genética y en el hecho de que llegan esas poblaciones desde la parte asiática por el estrecho de Bering, si se logra ver lo que dice la arqueología, que muy probablemente esa gente vino en varios pulsos. Así es. ¿Ya? Ya, y entonces, bueno, ahora se habla en unos estudios que aparecieron este año, por ejemplo, se habla de evidencias de que hubo ocupación humana en México, por ejemplo, hace unos 30.000 años. Yo te voy a pasar el artículo que salió en Nature recién, o sea, este año. Y entonces, no sé si hay evidencias en la parte genética sobre esta posibilidad de que haya varios pulsos de viajes. El estudio que se hizo en México, justamente en relación a estos hallazgos más antiguos de los previstos, nos hacen sospechar que hubo flujos humanos en diferentes momentos. Y el flujo mayor ocurre en la época de la glaciación del Beringia. Y por eso es que es el mayor flujo conocido. Pero parecería que a través de los estudios de material genético hubo flujos, digamos, más pequeños que llegan a diferentes partes de América.
Incluso este marcador genético que se encuentra en el Ecuador, el C3, es tan raro que dices, ¿de dónde vino? ¿En qué momento vino? ¿Y por qué no está en Colombia? ¿Por qué no está en Perú? Y está solo en la parte de Ecuador. Entonces, esto nos hace sospechar que hubo flujos humanos diferentes. La mayoría hace 40.000 años, pero hay otros flujos por el tipo de antigüedad. Si hablas que México está poblado desde hace unos 15.000, 12.000, ¿cómo así hubo restos de 30.000 años atrás? Entonces, esto nos cuestiona un poco, incluso el tema de rehacer la historia paleogeográfica y paleogenética, ¿no? Sí. No sé si me avisas cuando vienen otras preguntas porque no quiero monopolizar la palabra. Hay otra cosa también que me llamó la atención, es que no mencionas, por ejemplo, otros efectos que podrían entrar en la diversidad genética de los poblados de Sudamérica, digamos, y de Ecuador en particular, como efectos epigenéticos para adaptaciones locales o hibridación e intercambio de material genético de poblaciones que ya existían y entonces que intercambiaron genes en un periodo ya antiguo, digamos, sin Así es. Bueno, sí hay unos datos muy interesantes. Lo que pasa es que si empiezo a hablar de todo esto, yo mismo hablo como una semana. Entonces, el tema es que, a ver, sabemos cosas súper curiosas. Hay una diferencia de manifestaciones de variantes genéticas entre población que vive a menos de 1.800 metros y población que vive a más de 1.800 metros. Eso es súper interesante, qué fantástico. Hay variaciones de la hemoglobina, eso se ha visto. Por ejemplo, el Tíbet, que viven en la altura. Sí. Hay variaciones de la hemoglobina que son variaciones genéticas que tienen los habitantes del Tíbet que no tienen los habitantes andinos. Entonces, la hemoglobina de los tibetanos es más ávida de oxígeno. Nosotros, ¿cómo hemos compensado en la altura andina la falla de la hemoglobina? A través de aumento de la cantidad de sangre. Somos poliglobúlicos. Tenemos muchos glóbulos rojos. Entonces, todo esto nos hace pensar que efectos epigenéticos hay. Epi es sobre los genes, ¿no? O sea, el ambiente, dónde estás ubicado, incluso qué comes, puede producir variantes en tu comportamiento. El tamaño del tórax, el tamaño del corazón, la capacidad pulmonar, todo eso tiene que ver con determinantes epigenéticos, que uno de esos importantísimos es la altura. Entonces, eso yo no he topado, sí, porque quería centrarme al tema de variantes genéticas que tenemos muchos datos. Estamos haciendo un estudio justamente del tema de hemoglobina y genes de adaptación a la altura, tomando en cuenta esta comparación del Tíbet con el Ecuador. No hay muchas poblaciones del mundo a 2.800 metros. No, eso no. Bueno, ya estoy lanzado. ¿Puedo continuar? Si quieres, Jean-Luc, ya te dejo sí, voy a tratar de ser más corto. La gente está un poquito tímida y, bueno, la verdad no es fácil preguntar también cosas porque es un asunto científico bastante complicado, tal vez para la gente, pero tal vez hay algunos científicos o especialistas que nos están escuchando y bienvenidos a sus preguntas. Hay una pregunta, perdón Jean-Luc, ya te voy a cortar. Jennifer, gracias Jennifer por tu pregunta, que dice, ¿existe una predisposición genética relacionada con la etnia para que una persona contraiga la COVID-19? No sabemos por ahora. Yo pienso que sí. Gracias, César. Gabriel Salvador nos pregunta, ¿el origen de los afroecuatorianos es solamente del Congo? La evidencia de las mitocondrias, que son las que hemos visto,
son del Congo y de Centroamérica, de República Dominicana, que era la vía del tráfico de esclavos, que venían del Congo. Para bueno, América en el mapa vinieron salía por el más Congo. como, en el mapa salía más como Nigeria que Sí, Congo. sí, sí. Claro. Perdón. No, estamos, bueno, la gente te agradece un montón, César, Jennifer que te dice gracias y Diego que nos dice súper interesante. Yo tenía más un comentario que algo más, pero ¿cómo lo ves ahora? Porque digamos que hay mucho más movimientos, ¿no? en el planeta con la posibilidad de viajar, entonces tú ves también una transformación de material genético, es decir, que la gente se mezcla mucho más porque tú te puedes casar con una persona de China y de ahí vemos también efectos, es decir, una capacidad del ser humano de adaptarse más a los desafíos como medioambientales que hay. Bueno, yo pienso que el movimiento poblacional, que es típico de las poblaciones grandes, cualquier población grande se mueve y nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos mucho más por el tema del desarrollo tecnológico. Lo que hacemos es más bien tener una capacidad de intercambio genético tan fantástica que nos proporciona cualidades fantásticas. Al final de cuentas somos la especie prioritaria en la naturaleza. No quiero dar juicios de valor sobre eso, ¿no es cierto? Si es que destruimos el planeta, no destruimos todo lo que queramos, pero desde el punto de vista de adaptación, hemos ocupado todos los nichos, nos hemos adaptado, hemos cambiado el promedio de vida a través del desarrollo tecnológico y de la medicina. Entonces, la variación genética que tenemos es tan potente que nos hace adaptarnos incluso a enfermedades nuevas, como la COVID. Un 20% de población probablemente sea naturalmente resistente por esta variación genética. Y entonces esto nos hace más bien una especie muy interesante desde el punto de vista de adaptación. Gracias, César. Y tengo una pregunta de Javier que nos dice, perdón, ingresé un poco tarde, perdí la explicación del marcador C3 que existe solamente en el Ecuador, en todo el país y dónde más existe en el mundo. Gracias. Yo mostré una diapositiva que el C3 viene de Oceanía, de la parte sur de Asia, y que sí se ha encontrado el C3 en la parte, digamos, norte euroasiática. En el Ecuador se ha visto, el C3 es un marcador que se lo está estudiando en diferentes grupos de países con grupos étnicos quichuas, y en el Ecuador hemos visto en el oriente ecuatoriano. Y eso es lo curioso, digamos. Una explicación todavía para eso no tenemos, simplemente es un marcador inusual que no lo esperábamos que esté en el oriente ecuatoriano y que sea parte de población al final quichua, ¿no? Tenemos una otra pregunta, es Pengchun Vaot, que nos dice, ¿hay una correlación entre los estudios realizados y la historia con perspectiva centroeuropeo? ¿Qué papel puede jugar en los estudios genéticos la mitología americana? Bueno, hay es innegable que el tema de la conquista española y el poblamiento y desplazamiento de mucha población a través de la conquista nos dio unos marcadores genéticos nuevos también. Son más o menos 500 años por 3, son unas 15 generaciones al menos, 15 a 20 generaciones que solo de la conquista. Y entonces esto ha hecho que tengamos unas variantes genéticas curiosas, ¿no es cierto? Si yo veo, por ejemplo, el estudio de la última diapositiva que yo mostraba, todo lo que hemos hecho de estudios, el linfoma, el mieloma, el comportamiento de eso en la población de aquí, del Ecuador, es diferente a la población europea. Es más frecuente un tipo de linfoma que otro. El periodo de vida es
es diferente, la respuesta a tratamientos es diferente. Entonces, tienes una serie de características que dices, sí hay una influencia de alguna manera del background genético indoamericano con la mezcla española. No sé exactamente qué significa el tema de los mitos, que en la pregunta dice, esto estaría en contra de los mitos, o sea, no me aclaro mucho hacia dónde va esa parte de la pregunta. Bueno, tal vez Seng Tsung nos va a precisar un poquito su pensamiento. Javier tiene otra pregunta. La genética andina ecuatoriana es más homogénea que la genética de la costa ecuatoriana. ¿Cuál fue la influencia de los mitimaes que se supone impuso en el imperio inca? Yo mostré una muy interesante pregunta. Hay un estudio que nosotros participamos con Brasil, Perú, Bolivia, que fue la influencia genética del camino del Inca, el Capac Ñan. Entonces se hizo un estudio y había una diapositiva sobre cómo es la distribución del cromosoma Y, porque los mitimaes y los chasquis tenían una función especial, ¿no es cierto? Aparte de transmitir la información, los chasquis, los mitimaes, que eran como poblaciones de esclavas, ¿ya? Eran estacionarios y eran movidos de un sitio a otro para destruir la hegemonía de una población. Y eso dejó huella genética. Cuando haces el análisis del cromosoma Y, te das cuenta que hay una diferencia genética, pero al mismo tiempo hay un mismo origen, que es justo lo que yo decía, el origen Q3 del cromosoma Y latinoamericano. Muchas gracias, César. Bueno, yo creo que por el momento no hay otras preguntas. Yo te quería solamente hacer una última pregunta. Florence nos pregunta, ¿existe alguna diferencia en la inteligencia? Es también una muy buena pregunta. Yo he hablado de variantes genéticas. Las variantes genéticas no te proporcionan ninguna cualidad mejor o peor. Los humanos somos los mismos, tenemos la misma estructura de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. El cerebro está dispuesto a ser inteligente siempre. Todo depende de la relación con el medio. Si tú tienes un medio rico de experiencias y rico de prácticas con el medio, tu inteligencia va a ser mejor. Entonces, no existe evidencia de que la inteligencia tenga que ver con grupos étnicos, negado. Hay una sola raza que es la humana y esa raza se comporta de forma igual en todas las características. Simplemente que las cuestiones históricas han hecho que se divida diferente y que aparezca lo que se habla incluso de retardo mental subcultural. O sea, cuando tienes problemas de cultura y de no acceso, pareces retardado mental. Y entonces, muchas gracias, César. Seng Tsung ya precisó su pregunta. Dice, en los mitos incas se habla de los orígenes de la población desde el sur del continente, no desde el norte. Sí, bueno, esto se desvirtúa con los datos de la genética. La migración es de norte a sur. Entonces yo tenía una última pregunta y tal vez Jean-Luc, si quieres seguir, podemos seguir un poquito más. Creo que la gente nos está siguiendo. Muchísimas gracias a todo el público que nos está preguntando cosas. Siempre es interesante compartir con ustedes. Y César, te quería comentar algo porque obviamente, por ejemplo, sabemos que en el ser humano, en la historia, hubo tipo de humanos como el Neandertal que desapareció. Ya seguimos con un material genético específico del Neandertal. Pero ¿cómo lo ves tú eso? Es decir, que una población tiene que mezclarse para sobrevivir, un poquito como lo decía Darwin, ¿no? En el origen de las especies. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, el tema de los neandertales es una cosa muy curiosa, ¿no? Coevolucionamos
los primates coevolucionamos en dos grandes grupos fuertes que fueron los cromañones, que la herencia de los cromañones somos nosotros, y los neandertales que coevolucionan en Europa. Y de hecho hay un intercambio de material genético casi de 60.000 años. 60.000 años. Eso ha provocado que Europa tenga más o menos un 26% de genes neandertales versus América Latina, que tiene un 2 a 3% de genes neandertales. Y eso es producto de la migración que hemos tenido de otras poblaciones. Estás hablando de solo 40.000 años, ¿no? Lo que atraviesan el estrecho de Bering y en un cuello de botella que te da características genéticas muy específicas. Y los neandertales, en cambio, desaparecen porque no se adaptan. Tenían otras características de funcionamiento, tenían otras características físicas y otras genéticas. No se adaptan al medio y por eso les reemplazan los cromañones. Pero de todas maneras hay ADN de los neandertales en los cromañones, hay. De hecho hay. Muchas gracias, César. Javier justamente nos hace un comentario, perdón, pero se ha demostrado que el neandertal se mezcló con el cromañón y recientemente se ha descubierto que están presentes trazas en España. Sí, claro, ahí hay un grupo muy fuerte de investigación justamente de el origen de los neandertales, ¿no? Claro. Entonces, tal vez tomamos una última pregunta de Javier, que nos sigue preguntando cosas. Muchísimas gracias, Javier. Atapuerca. Y el sitio de Atapuerca se llama. Claro. Y podemos terminar con Jean-Luc. Nos dice, el hecho de ser pluriglobulínicos, perdón si me equivoco en el término concepto, ofrece cualidades especiales tales como en el ámbito deportivo o otro. Bueno, la adaptación a la altura y que nos provoca a los que vivimos en altura, la poliglobulia, muchos glóbulos rojos, nos da la posibilidad de respirar mejor el momento que bajamos a la playa por unos días, porque luego se compensa esto al quinto, sexto día empiezan a destruirse glóbulos rojos, porque ya no necesitas tanto. Entonces, en el primer momento sí te da una ventaja, pero luego no, porque el organismo se adapta y destruye glóbulos rojos. O al revés, cuando de la gente a nivel del mar sube, empieza a perder líquido mucho, orina mucho. ¿Por qué? Porque tiene que concentrar la sangre para poder respirar mejor. Claro. Pero eso es adaptativo. Muchísimas gracias, César. Entonces, tal vez podemos terminar con Jean-Luc. No sé si quieres hacer una pequeña conclusión o si tienes otras preguntas. Ya creo que... Tengo un montón de preguntas todavía que anoté ahí en mi pantalla, pero no voy a ir a esos... Pero bueno, oye, pero es una buena cosa para tomarnos un café. Sí, una cervecita, diría yo. Sí, pero son específicas, pero tengo dos preguntas que son más generales, entonces va a interesar más al público. Y de hecho es la continuación de unas preguntitas que hubo antes. Primero, ¿cómo recibió la sociedad ecuatoriana este mensaje sobre su propio origen? Y el segundo punto es en qué esos resultados genéticos pueden servir para luchar contra el racismo en la sociedad, acá o en otros países. Sí. Bueno, la noticia de que todos tenemos genes de todos a veces cae mal a ciertos grupos. Eso ¿No es cierto? Se ha demostrado en varios países. Costa Rica hubo un revuelo tremendo en que cuando se dijo que había un porcentaje de población negra, afro, en cierto grupo social. Entonces eso hasta le tildaron de mal investigador al que hizo esos estudios. Incluso es un buen amigo. Y aquí en el Ecuador no ha habido tanto, al menos no conozco tanto impacto así.
yo creo que nos hemos adaptado mejor, pese a que somos una sociedad muy clasista, ¿no? O sea, el Ecuador tiene una particularidad especial, es muy clasista, yo creo que tiene rezagos de racismo, y los estudios genéticos los que nos hacen es más iguales. O sea, al final terminas diciendo, los genes que tengo yo, tú los tienes igual. Simplemente Sí, que claro. tú tienes 40% y yo tengo 39%. Y dices, pero son los mismos. Y entonces esto es como que diluye el tema racial, ¿no? Por suerte diluye el tema racial. Y en Sí, el entonces, mundo hay esta polarización, incluso hay un movimiento de genetistas que quieren rescatar el concepto de raza, pero exacto. no con la visión política de la raza, sino con la visión estrictamente biológica aplicada a rasgos correlacionados con enfermedades, que es la única forma de validar eso, porque aquí ¿quién me importa qué color de piel tengas si es que eso no tiene ningún sentido en relación a enfermedades? Porque si tú porque tienes piel oscura, un grupo de enfermedades, por tener blanca también tienes otra. Así es. Entonces, en términos reales, el término raza es inservible. Sí. Implica que habrá que comunicar más sobre esos aspectos y cortar el césped a los que dicen que la inteligencia, por ejemplo, se vincula a esos grupos étnicos o no sé qué, como hemos conversado antes, ¿no? Sí, así es. No existe eso. Todos los humanos tenemos Muy las bien. mismas capacidades. Muchas gracias, César. Muchas gracias también y muchas gracias al público y a los amigos de la Alianza Francesa y que espero haber satisfecho las necesidades y las expectativas de la charla. Claro, fue maravilloso, la verdad, muy interesante y yo como Jean-Luc tenemos muchas preguntas y creo que el público también ya nos mandó muchísimas preguntas. Solamente para contestar a algunas, sí estamos grabando obviamente esta charla y la vamos a difundir, ¿no? Gracias. En las redes sociales, entonces la gente puede obviamente hacer una visión posterior para seguir con esta temática. Muchísimas gracias, César. Un agradecimiento también enorme a Jean-Luc. Fue súper interesante. Entonces, seguimos la próxima semana con las charlas sobre el filósofo francés Alain Badiou. Seguimos aprendiendo cosas juntos, seguimos haciendo ese trabajo también de divulgación científica que me parece muy importante justamente para luchar contra algunas ideas ya bien hechas y bien hechas en la sociedad. Hay que ser inteligente. Tenemos con el Internet la posibilidad de ver de nuevo esta charla, de ver todos los martes de conocimientos que hicimos también con el IRD desde el inicio del 2020. Entonces, como tú lo decías al inicio, todos somos humanos y tenemos que hacer funcionar nuestra inteligencia y nuestra curiosidad para lo demás. Muchísimas gracias a todos y les deseo una excelente noche y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, dentro del contexto de los martes del conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.